Julia, Fitch habló de default restringido, ubicó a la Argentina en un default restringido. Vamos a explicar bien llano qué es un default restringido. Bien, bueno, se están usando todo tipo de adjetivos. Sí, olvídate. Restringido, selectivo. Sí, de reperfilar todo vale, así que... Desde ahí, desde el neologismo técnico, reperfilar... es importante aclarar, nosotros ayer lo hacíamos, que la palabra default, sin esa adjetivación que viene después, da a entender, para quienes están del otro lado, que toda la deuda está en default. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que Argentina no puede pagar nada de todo lo que debe. Cuando te ponen la adjetivación default restringido, o restringido, no restrictivo, restringido, sí, o selectivo, o te agregan... Restrictivo. Restringido. Bien. Restringido es la palabra. Lo que hacen es acotarte a lo que el propio Hernán Lacunza anunció, que fue la extensión de plazos de pago para una porción de las letras de vencimiento de corto plazo que iban a vencer de acá a fin de 2019. Es la única parte. Ahora, si empezamos a hablar de default, si los medios lo instalan y si una parte de la dirigencia política también se ocupa de hacer eso, lo que vas a tener son reclamos de bonistas que te van a decir, bueno, pero estás en default. Ahora, ¿por qué lo que no se entiende? Porque estos muchachos, a ver, son hábiles, financieramente son muy hábiles. ¿Por qué se encorsetaron de esta manera? Es que yo creo que la habilidad para hacer negocios del sector privado no es la habilidad para regular, para conocer regulatoriamente cómo funciona el Estado. Pero entraron en un corset y solo se fueron encorsetando. Creo que hay algo muy ideológico que está pasando con el control cambiario, en donde ellos mismos han caído en su propia trampa, porque han construido, así como construyeron la idea de que Alberto Fernández o el kirchnerismo era Venezuela, y después quedaron presos de su propia construcción ideológica, porque de repente Venezuela ganó las elecciones y se les vino el mundo encima pidiéndoles explicaciones. Vos me dijiste que esto era Venezuela, no era para tanto al final, y ahora me quiero ir. De la misma manera han construido la idea de que lo que había pasado antes era un cepo. Y lo que había habido antes tuvo distintas etapas, 2011 fue una, 2015 fue otra, esto también hay que aclararlo, pero la del 2011 era muy distinta a la que pasó posteriormente, con todo lo que se sabe sobre Guillermo Moreno, y eso sencillamente era un control cambiario en donde se les impedía llevarse más de 5 millones de dólares, no era la imposibilidad la compra de dólares a la clase media. Pero pasa que se instaló otra cosa. Después. Se instaló otra cosa. Exactamente, entonces ahora ellos quedan presos de esa propia instalación del cepo que les genera miedo en sus propias filas, de sus propios votantes, y antes que poner el cepo se van. Esta es la lectura que se está haciendo en distintos espacios. Ahora, hay una cuestión muy ideológica, no van a ir a ese lugar, a menos que les queme demasiado la situación. Pero me parece que hay algo que es que hacen todo menos tocar la cuestión de la regulación cambiaria. Juli, eso siempre partiendo de la hipótesis de que se quiere gobernar bien. Es decir, que el gobierno, actuando mal, aún así está pensando en el beneficio de las mayorías. No sea cosa que estemos frente a un escenario, siempre pensando en una especulación, porque realmente el desgobierno que hay en este momento habilita determinadas especulaciones, pero no vaya a ser cosa que el gobierno esté buscando un escenario de mayor deterioro, porque al fin y al cabo, digamos, la elección cada vez se le aleja más a Mauricio Macri. Yo tengo entendido que el fin de semana habrá una reunión, ¿no? El ala política le va a pedir al presidente Macri que frente a esto implemente, instrumente un control de cambios. Porque lo que dijo Cobos hoy es el pensamiento del radicalismo. Sí, pero como dice Juli, terminan siendo presos de sus propias palabras, digo, haciendo todo lo que dijeron que no había que hacer y no todo sería lo que la primera vez, No, bueno, pero el cepo creo que fue algo muy particular. Recordemos que cuando el kirchnerismo gobernaba, hubo hasta marchas multitudinarias reclamando por el fin del cepo. Bueno, yo no sé cómo se dice. Siempre la clase media, la insignia del abuelito que quería regalarle $10 a su nieto. Fueron movilizaciones muy importantes. No es para menospreciar el movimiento que hubo alrededor de eso. No. Con lo cual, caer en eso ahora, como se cae en la escuela pública para este gobierno, sería de algún modo tropezar y no poder levantarse más. Pero la sensación que uno tiene, te hablo políticamente, no económicamente, ¿no? Es que el gobierno está preso de sus propias políticas públicas. Y de su propio discurso. El gobierno se encorsetó de tal manera que quedó esclavo y preso de todo lo que hizo. Lamentablemente, o sea, a ver, porque nos va a ir mal a todos. Cuando le va mal a un gobierno, nos va mal a todos. A ver, yo viví la debacle del 80, la del 80... toda la década del 80 con Alfonsín, con la hiperinflación, la caída de la Rúa en 2001, el cepo,
mi generación la vivió, lamentablemente. Ahora, cuando veíamos que esto empezaba a ir rumbo a un Martínez de Oz, cuando veías que el ejemplo era la silla rota, decías, mirá, dense cuenta, googleen, miren, empiecen a googlear y van a ver cómo termina esta película. Cuando cerraban las pymes, las textiles, decían, loco, ya pasó, ¿por qué no lo miran? No te digo que lo leas, googlealo y vas a ver cómo terminó la historia. Y la historia terminó, lamentablemente, siempre mal. Lo que pasa, Siempre. Galle, para aclarar un último punto, que es que cuando usamos la palabra cepo del otro lado, o tal vez la reformulamos como control cambiario, quizás el que nos está viendo, la que nos está viendo, piensa que de repente no va a poder ahorrar o no va a poder comprar algo de dólares con lo que le sobre de su ingreso. Y en realidad cuando se está hablando, sobre todo de algunos sectores de la dirigencia política, de control de cambios, están diciendo otra cosa mucho más básica y mucho más macro. Por ejemplo, que los exportadores vendan los dólares. Claro, ese control de Eso cambios, es control de claro. cambios, ¿eh? Que, por ejemplo, Con plazos. haya alguna restricción, pero elevadísima por fuera del bolsillo de la clase media, de 5 millones de tope de compra por persona por mes de dólares. Ese tipo de cosas no atañen a sectores ni humildes, ni pobres, ni de clase media, atañen a la sustentabilidad de un sistema que tiene escasez de dólares de manera crónica, no solo ahora. Con lo cual, me parece que hay que empezar a explicar de qué se tratan estas medidas, porque finalmente lo que pasa es que el gobierno quedó preso de un discurso que lo único que hizo fue meter miedo respecto de el Estado interviniendo en la política económica.